Buen día, hoy les presentaré el tema de los cuadriláteros. ¿Qué son los cuadriláteros? En geometría del plano euclidiano, un cuadrilátero es un polígono con cuadrado, aristas y 4 vértices. La palabra cuadrilátero se deriva de las palabras latinas quadri, una variante de 4, y latus, que significa lado. Entre sus propiedades encontramos las siguientes. Los cuadriláteros tienen dos diagonales. Las diagonales de un cuadrilátero se cortan en un punto interior y solamente si este es convexo. Poseen 4 ángulos. La suma de las medidas de los ángulos de un cuadrilátero ABCD convexo es 360 grados o 2 pi radianes. Si un cuadrilátero está inscrito en una circunferencia, la suma de la medida de los ángulos opuestos es igual a 180 grados. Sea ABCD un cuadrilátero inscrito en una circunferencia de diámetro AB, entonces las proyecciones de los lados AD y BC sobre la recta CD son iguales. El área de un cuadrilátero inscrito se obtiene con la fórmula siguiente, donde ABCD son los lados y P es el semiperímetro. Si se unen con 4 segmentos los puntos medios de todos los lados de un cuadrilátero, entonces dichos segmentos forman un paralelogramo. Si un cuadrilátero está circunscrito, entonces la suma de sus lados opuestos son igual a AB más CD es igual a BC más DA. Para un cuadrilátero convexo se cumple que A cuadrada más B cuadrada más C cuadrada más D cuadrada es igual a D1 cuadrado más D2 cuadrado más 4M cuadradas, donde A, B, C y D son los lados, D1, D2 y M la longitud del segmento que une los puntos medios de las diagonales. También se verifica que D1 al cuadrado, D2 al cuadrado es igual a M1 al cuadrado más M2 al cuadrado, donde D1 y D2 son las diagonales y M1 y M2 son los segmentos que unen los puntos medios de lados opuestos llamados semidianas. Los cuadriláteros se clasifican según el paralelismo de sus lados, sus longitudes y sus ángulos interiores. Un paralelogramo es cuando sus lados opuestos son paralelos. Los cuadrados, todos sus lados son iguales, todos sus ángulos interiores son rectos, sus diagonales son iguales y perpendiculares entre sí. Tienen una circunferencia inscrita y otra circunscrita. Además, todos los cuadrados son semejantes entre sí. Rombo. Todos sus lados son iguales. Cada par de ángulos agudos y obtusos son opuestos. Sus diagonales son distintas y perpendiculares entre sí. Son bisectrices, tienen una circunferencia inscrita. El rectángulo. Sus lados opuestos son iguales a 2 a 2. Y los paralelos, todos sus ángulos interiores son rectos. Sus dos diagonales son iguales pero no son perpendiculares entre sí y tienen una circunferencia circunscrita. Romboide. Sus lados opuestos son iguales a 2. Cada par de ángulos agudos y obtusos son opuestos. Sus dos diagonales son de distancia, longitud y no son perpendiculares entre sí. Trapecio. En geometría se llama trapecio a un cuadrilátero que tiene dos lados no consecutivos paralelos, llamados bases del trapecio, y el segmento perpendicular entre las dos bases y su propia longitud son llamados altura del trapecio. Trapezoide. En geometría euclidiana plana, un trapezoide es un cuadrilátero convexo sin lados paralelos. Nomenclatura de los cuadriláteros. En el gráfico ilustrativo de la taxonomía de los cuadrados se pasa de las definiciones más generales a las más específicas, siguiendo el sentido de las flechas. Los cuadrados simples se dividen en cóncavos. En un cuadrilátero cóncavo, al menos uno de los ángulos interiores mide más de 180 grados. Convexo. Un cuadrilátero convexo no tiene ángulos interiores que midan más de 180 grados. El cuadrilátero convexo general sería el trapezoide. Los convexos se subdividen en cuadrilátero cíclico. Se puede trazar una circunferencia que pase por sus vértices. Cuadrilátero tangencial. Si se puede trazar una circunferencia tangente a cada uno de sus lados. Trapecio. Si tienen dos de los lados paralelos. Se diferencian de romboide con el caso más general del paralelogramo. Si a los lados son paralelos 2 a 2. Trapecio rectángulo que tiene un lado perpendicular a sus bases. Trapecio isósceles cuyos lados no paralelos son igual medida. Este trapecio también es cíclico. Entre sus elementos encontramos que tiene 4 ángulos exteriores, 4 ángulos interiores, 2 diagonales, 4 vértices, 4 lados, 1 incentro, centro de la circunferencia inscrito. Ahora hablaremos de los cuadriláteros inscritos. ¿Qué es un cuadrilátero inscrito? También llamado cuadrilátero cíclico. Es aquel que tiene sus 4 vértices sobre la misma circunferencia. Entre sus propiedades encontramos las siguientes. En todo cuadrilátero inscrito, dos ángulos opuestos son suplementarios, es decir, que las medidas de los dos ángulos opuestos suman 180 grados. Un ángulo exterior es congruente con el ángulo interior opuesto.
En todo cuadrilátero inscrito, el ángulo formado por un lado con una diagonal es igual que forman al lado opuesto con la otra diagonal. La medida del ángulo formado en la circunferencia por la proyección del ángulo θ dentro del cuadrilátero entre un lado y la diagonal será el doble de θ. Condiciones para que un cuadrilátero sea inscriptible. Todo cuadrilátero convexo cuya suma de las medidas de sus ángulos opuestos es 180 grados es inscriptible. Todo cuadrilátero convexo cuya medida de uno de sus ángulos internos es igual a la medida de su opuesto exterior es inscriptible. Todo cuadrilátero convexo cuyas diagonales determinan con los lados opuestos ángulos de igual medida es inscriptible. Teorema de Ptolomeo. En un cuadrilátero cíclico, una suma de los productos de los lados opuestos es igual al producto de sus diagonales. Esto es, dado un cuadrilátero cíclico ABC y D, cuyos lados son ABC y D, y sus diagonales son EF, entonces AC más BD es igual a EF. Teorema de Pascal. En un cuadrilátero inscrito, los dos puntos de intersección de los lados opuestos y los dos de intersección de tangentes en vértices opuestos están alineados, o también, para cada lado AB del cuadrilátero B, la intersección E de AB con CD, la intersección G de BC con la tangente a la circunferencia en A y la intersección F de AD con la tangente en C están alineadas. El teorema japonés afirma que los incentros de los triángulos que se obtienen al partir un cuadrilátero inscrito en un círculo por una diagonal y los incentros de los triángulos que se obtienen al partirlo por la otra diagonal son vértices de un rectángulo. Finalmente hablaremos sobre los polígonos regulares. ¿Qué es un polígono? Es la unión de segmentos determinados. Los puntos se llaman vértices del polígono, los segmentos se llaman lados del polígono y los ángulos del polígono son los determinados por las parejas de segmentos intersectantes. Los elementos de un polígono son los siguientes. Vértices son los puntos en los que coinciden dos de los lados que forman el polígono, en la imagen los puntos A, B y C, D. Lados son los segmentos que conforman el polígono. Ángulo interior es el arco que se forma a partir de la unión de dos segmentos y hacia el interior de la figura. Ángulo exterior es el arco que se forma por un lado de la figura y la propagación de su lado contiguo. Diagonales son los segmentos que unen cada vértice de cualquier otro vértice no continuo. Existen diferentes tipos de polígonos. Los polígonos se pueden clasificar en función de distintos criterios. El primer criterio es en cuestión de sus lados, pues dependiendo del número de lados es como se clasifican. Por ejemplo, de 3 lados es un triángulo, de 4 lados es un cuadrado, etc. De acuerdo a su forma se clasifican de la siguiente manera. Cóncavos, si alguno de sus ángulos interiores es mayor a 180 grados. Convexo, si todos los ángulos interiores son menores a 180 grados. Si el polígono no es simple, entonces se le denomina complejo y uno o más de sus lados se cruza con otro. Un polígono es equiángulo si todos sus ángulos interiores miden lo mismo, y equilátero si todos sus lados tienen la misma longitud. Así, si un polígono es equilátero y equitángulo se le conoce como regular. En contraste, un polígono con lados y ángulos que son distintos entre sí recibe el nombre de irregular. Eso es todo, amigos.